El funcionario redactó una declaración que la pálida mano de Joachino apenas pudo firmar con una cruz, por la cual se encomendaba a la vieja la administración de esos bienes en favor del niño. Declaración y no testamento, es decir, que las deudas no serían pagadas, que todo el mundo resultaría más o menos estafado, y más que nadie el huérfano por obra y gracia de su propia abuela. Pero también que Italia, afrentada en la persona de Fedele, cuya historia Jerónima había sabiamente previsto que recomenzaría con Joachino, quedaba al menos algo vengada por esta variante. A la vista de los billetes desparramados sobre la colcha, que era ya más bien sudario, la cremonesa, antes de recogerlo convulsivamente, se había echado de pronto a llorar, y no había puesto freno a las lágrimas sino largo rato después de habérselos escondido bajo la falda. En el primer momento me sentí contrariada, me escribía mi madre. Después le conté la historia a Clotilde y la vi llorar también, aunque de piedad. Entonces comprendí mejor. Clotilde ha llevado siempre una vida de tanto sufrimiento, y sin embargo demostraba menos severidad que yo hacia esas lágrimas de codicia, las primeras que derramaba la vieja mendiga fascinada. Tales lágrimas fueron también las últimas. La madre de Joachino emprendió enseguida el regreso, sin aguardar el entierro, llevándose todas las pertenencias de su hijo y dejándole a mi madre la motocicleta hecha añicos y desde luego impaga. Durante el entierro la que lloró fue mi madre. Antes de serme comunicado ese relato, les confirmó a las autoridades de la prisión la idea de que yo pertenecía a una estirpe de buenas personas, algo simples. Las perplejidades del director se multiplicaron cuando se enteró de la visita de Fedele y la putana. Los dos ganaron el respeto de los guardias en virtud del amor que evidentemente se profesaban. Ella guiaba con indolencia, pero con seguridad, la entrecortada marcha de Fedele, y Fedele manejaba su muleta como si se tratara de un arma para abrirle paso y protegerla. El espectáculo de tan perfecta armonía aumentó mis remordimientos, al mismo tiempo que me absolvió de ellos. Les conté el triste fin de Joachino. Ellos me describieron el abatimiento de Enrico, cuyo caso empeoraba a medida que se investigaba su pasado, en el cual se descubrían a cada instante nuevas hazañas, las tramoyas que urdía, inclusive alrededor del Banco del Espíritu Santo, la predilección que manifestaba con asiduidad por el ómnibus de la línea número 64, que llegaba hasta la plaza de San Pedro, y en el cual los bolsillos de los peregrinos, gente de Ruanda, quedaban vacíos, como por arte de magia. Una vieja señora lo había reconocido formalmente, pues cierto día, sobre el punto terminal del trayecto, se había visto obligada a asestarle un bastonazo. Todas esas fechorías que engrosaban el prontuario de Enrico conducían periódicamente a los pesquisantes hasta Vía Flaminia, donde cundía el desasosiego. Pía temblaba de miedo ante la posibilidad de ser interrogada acerca del candidato a yerno con el que, no hacía mucho tiempo, había soñado reemplazarme. Y decir, suspiró la putana, que se lo creía digno de comulgar sin confesión. Un muchacho tan correcto. Al oír tales palabras, Fedele no disimuló sus celos. La putana concluyó filosóficamente. En fin, ¿qué se va a hacer? En cada tierra su uso y en cada casa su costumbre. El guardián los acompañó hacia la salida, no sin muestras de consideración, puesto que ella era compatriota mía, es decir, de una tierra donde las personas honradas tenían la costumbre de ser algo simples, pero el director me cubrió de reproches. Bonitas amistades las suyas. Reflexiona a dónde puede conducirlo eso, a dónde condujo eso a su amigo el inglés, a dónde habría podido conducir eso a la señora condesa y aún al monsignore que aguardamos, por no hablar de su fugitiva marquesa y del caballero que la acompaña. En una época como la nuestra, los mejores hombres son los más propensos a desbarrancarse. Una pasión común los anima, la de encanallarse, la de sacrificar lo más valioso que hay en ellos en altares mediocres, los únicos que la época les ofrece. El reino de los pícaros se acerca. Hay que enviar tanques blindados contra Giuliano. Harían falta en las calles de Roma. Giuliano, al menos, cumple su oficio de bandido, en tanto que usted se desentiende de todos los oficios, inclusive del que le es propio. Ah, cosa semejante no hubiera sucedido en tiempos de Mussolini. El director olvidaba que en aquel entonces se habían visto otras. Tales palabras, que los italianos se estaban convirtiendo en una cantinela, me demostraban una vez más que la humanidad es siempre la misma. El director las pronunciaba en el mismo tono con que la vieja camarera de la baronesa de Breval, vecina de nuestra casa, se quejaba del envilecimiento de su ama, culpable de consagrarse después de enviudar a una vida más bien propia de hombres, de agasajar a artistas, dicho sea de paso, eminentes, y concluía invariablemente su perorata con estas palabras:
Ah, señora, cosa semejante no hubiera sucedido en tiempos del señor barón. Y así pensaba también uno de los antiguos mozos del café Araño, que al oído de sus viejos clientes, testigos desolados de las transformaciones del establecimiento, repetía durante toda la jornada: cosa semejante no hubiera sucedido antes de los acontecimientos, con lo cual quedaba sutilmente establecido que guerras, cataclismos, crisis mundiales y demás cambios habían tenido por fin principal, independientemente de la voluntad de los hombres, arrancar del estado edénico y, a decir verdad, prehistórico, que le era propio, para precipitarlo en el cambiante ciclo de las contingencias, al único y verdadero araño, el araño intemporal e inmutable de siempre, con sus felpas y sus terciopelos de color verde, sus escupideras de plata maciza, tan venerable, tan inolvidable, tan legendario y en consecuencia tan real como seguía siendo para mí el modesto café del Cormorán. El nuevo araño conservaba por caridad algunos de los mozos que habían sobrevivido al desastre, pero los había despojado de su frac y disfrazado con uniformes de color castaño, bajo los cuales, sin embargo, continuaban anudando todas las mañanas una corbata litúrgica como una estola y blanca como el blanco pelo que peinaban, vestigio anacrónico de su glorioso pasado. En el fondo del santo recinto metamorfoseado en bar y pastelería y abierto de par en par a la clientela más humilde, algunos antiguos parroquianos, lectores del Mensajero, periodistas sin empleo, profesionales circunspectos, continuaban reuniéndose lejos de la radio en una sala donde subsistían los mármoles patinados, los espejos sin brillo, las arañas de otrora, reliquias semejantes a ese fragmento del muro de Servio Tulio que piadosamente se ha dejado en pie en la moderna y además hermosa estación terminal de ferrocarril. La camarera de la baronesa, el mozo del araño y en general cuantos aborrecen los cambios están, sin duda, en lo cierto, entre ellos el director. Empero, hay una verdad esencial que éste no comprenderá jamás, porque es hombre de una sola pieza, investido de autoridad. Siendo estudiante, solía preguntarme si habría hombres más necios que los profesores, y siendo soldado, más que los oficiales. Cuando estuve en la guerra, más que los dictadores, y cuando estuve en el garage, más que los dueños del garage. Pero estoy en la cárcel, y me pregunto si habrá alguien que lo sea tanto como lo son los magistrados. La justicia humana causa tal vez más daños que los que compensa, probablemente más de los que previene y a no dudarlo más de los que repara. Las buenas intenciones de los que se enorgullecen solo sirven lo mismo que las nuestras para disfrazar malas acciones. Sea como fuere, he creído siempre que cierta estupidez es inseparable de la autoridad, del mismo modo que existe otra estupidez vinculada a la rebeldía, y he preferido estar con los seres que no ejercen autoridad y cuya rebeldía es suave, con los pobres diablos. Los pobres diablos que aquí me rodean, aunque más o menos bribones y alborotadores, cuando se tercia la ocasión, son por naturaleza increíblemente apacibles y educados. No tendré el privilegio de toparme con bandidos verdaderos en esta prisión, que no es una verdadera prisión. Mis desdichas no son verdaderas desdichas, tal mi única dicha, que tampoco es verdadera. No merezco en verdad que se me repruebe, ni en verdad que se me compadezca. Mi vida transcurre plácidamente. Tengo mucha suerte sin haberla merecido y mucha mala suerte sin haberla buscado. No estoy seguro de que el amor que le doy a Jerónima y el que recibo de ella sea verdadero amor, como lo es, por ejemplo, el que unió para siempre jamás a Fedele y a la putana. Lo sabremos después de ponerlo a prueba, cuando ya no seamos niños. Quizás haya sido Italia, que me retuvo tanto tiempo en la infancia, al incitarme a proceder según la imaginación, siempre un poco al margen del asunto. En compensación, los demás, los que cortan por lo sano, me parecen sorprendentemente al tanto del asunto, a la vez realistas y convencionales. Es menester observar las convenciones para tener participación en las cosas humanas. No se bromea impunemente con las reglas del juego, no ser como todo el mundo comporta satisfacciones, pero se paga caro. Si yo fuera un bandido verdadero, habría alrededor de mí todo un enjambre de jueces, abogados, psiquiatras y expertos plenos de solicitud, tal como soy. Carezco de interés para ellos, y puedo considerarme feliz todavía de que el director se ocupe de mí por pura bondad de alma, y Sor Caterina por fanfarronería y complicidad. Solo Sir Craven me falta verdaderamente. Su ausencia es lo más verdadero que hay en mi vida, porque es irreparable. No obstante, su muerte, de acuerdo con lo que yo sé, no ha sido su muerte verdadera. La muerte a la que tenía derecho. Para tener conciencia de lo verdadero necesito algún acontecimiento dramático y definitivo que me arranque de mí mismo.
Por el ventanuco de mi celda distingo no un árbol como Verlaine, sino algunas golondrinas. Verlaine en su prisión escribió cordura, pues estaba allí por motivos verdaderos. Yo no escribiré ningún poema sobre las golondrinas. La prisión de Tatso es ilustre, era horrorosa. A Oscar Wilde la suya le bastó para inspirar su De Profundis. Mis poemas del cautiverio incitarán a la risa. El desdichado lloró de alegría cuando se le concedió pluma y papel como favor especial. Yo, desde el primer día, he borroneado con mi excelente estilográfica, la pluma estilográfica comprada al pequeño francés, también él, un pobre diablo, de la plaza de San Pedro, estas hojas innumerables e injustificadas. Me he planteado a releerme una curiosa pregunta. ¿Cómo es posible que todo lo relatado esté escrito en pretérito si su objeto es siempre actual? Ante este nuevo signo, ¿no se dirá que sólo lo inexistente existe para mí? Por lo demás, poco importa. Me resulta indiferente no crear una obra de arte, ya que ni siquiera he sabido conferirle estilo a mi vida. Mi vida ha sido demasiado fácil, como me decía mi madre. Clotilde ha llevado siempre una vida de tanto sufrimiento. Clotilde por eso lloraba y comprendía. Todo era verdad para ella. Lo más verdadero que hay en esta prisión, que no lo es, son los mendigos que llegan hasta aquí todas las noches, por bandadas, luego de haber sido apresados al azar, en proporción de 1/1000 y en diferentes barrios de Roma. No se trata de mendigos robustos y concienzudos como los de mi tierra, que a veces llegaban en taxi al puesto de combate y que terminaban como titulares de una bonita cuenta bancaria, sino de mendigos de melodrama a la italiana, que surgen como espectros a la vuelta de cualquier esquina, que espantan al transeúnte sensible y consiguen 10 liras de la desesperación más que de la piedad que se siente ante su vista. Se los detiene por cualquier motivo sin que importe el pretexto, ya que la mendicidad, a Dios gracias, no está prohibida en Italia. Dejan así de ser verdaderos mendigos para convertirse lo mismo que yo en falsos inculpados. De allí que al perder su autenticidad pierdan también mucho de su atractivo durante esos pocos días que, sin sentir el mínimo fastidio, habrán de pasar aquí. Esta situación indefinida, común a muchos detenidos, no deja de desconcertar al director, que no tiene ante él cual objeto de su severidad sino sombras huidizas y pálidas, rebeldes a toda definición, lo mismo que a todo reglamento, y desertores en toda la línea. Sombras de delincuentes, irritantes sobre todo porque no tienen castigo, como ese joven ebrio de amor a quien vi cierta noche en Florencia, acariciando amorosa, religiosa y voluptuosamente las estatuas de la fuente de Juan de Boloña. La policía lo detuvo no porque acariciara desnudeces a las cuales, por otra parte, no les estaba prohibido acercarse, sino porque acariciaba el bronce, refinamiento de pasión y exceso de desinterés que bastaban para denotar una grave anomalía, y que, ingenuamente exhibidos en público, provocan más escándalo que un atentado previsto por los códigos. No hubo más remedio que poner enseguida en libertad al perturbador, en ausencia de una prescripción de ley, a falta de la cual, según decía Sir Craven, las dictaduras policiales que rigen el mundo moderno se ven reducidas a la impotencia, por lo menos hasta nueva orden en los países democráticos. El humor legislativo es propio de las naturalezas pobres. Será menester, no sin pena, ponerme en libertad, a mí, también el día menos pensado, y saldré de esta prisión como de un sueño desvaído, uno de tantos. Cada vez más mi vida se me presenta cual extraño sueño, cuya dirección he abandonado por entero. Sin embargo, esta prisión me habrá confirmado en las conclusiones de la experiencia con que me han enriquecido las otras que he atravesado en mi vida, los cuarteles, los campos de concentración, todos los lugares donde los hombres son encerrados entre paredes. Lo dicho sucede sin provecho ni razón, en virtud de una especie de rito mágico que, para asegurar el orden social, consagra al secuestro a una fracción de la humanidad, no menos arbitrariamente reclutada que otrora los cautivos vendidos como esclavos o víctimas del circo. En teoría, tal sorteo se verifica entre presuntos malos, pero si se castigara en realidad a los malos, habría que condenar también a los que condenan.